Este ejercicio dice una piscina de ancho A igual a 3 metros, tiene agua con índice de refracción igual a 4 tercios, hasta una altura h igual a 1,5 metros. Un rayo de luz se emite desde una altura h igual a 2,5 metros con un ángulo alfa igual a 70 grados, como se muestra en la figura. Si C es el punto medio entre A y B, ¿dónde incidirá la luz refractada? ¿Qué era la reflexión? Reflexión era cuando un haz de luz llega hasta una superficie y el haz de luz vuelve a salir hacia el mismo medio. O sea, el haz de luz está en el aire, llega hasta la superficie y vuelve a salir al aire. Esa es la reflexión. Y la refracción es cuando el haz de luz llega hasta la superficie y en vez de volver hacia la misma superficie, atraviesa la otra superficie. ¿Qué pasa cuando atraviesa la otra superficie? En este punto, donde está incidiendo el rayo de luz, va a haber una desviación. ¿Qué se entiende por desviación? Que va a cambiar el ángulo de incidencia de ese rayo. ¿Sí? Entonces, este rayo va a estar incidiendo con una, o mejor dicho, dijimos que se tiene que medir con la normal a la superficie, entonces tiene que ser 90 menos alfa en este caso, ¿verdad? Entonces, el ángulo incide con 90 menos alfa y al salir en la otra superficie y con respecto a la misma normal va a tener un ángulo diferente. Esa es la segunda ley de Snell. Ahora, la segunda ley de Snell nos da una ecuación para calcular ese ángulo. ¿Sí? Bueno, ¿de qué depende? ¿De qué depende la ley de Snell? Del índice de refracción n. Para los que no saben qué es el índice de refracción, el índice de refracción es una relación entre velocidades. Sería la velocidad a la que viaja la luz en el vacío dividido la velocidad a la que viaja la luz en el medio en el que nosotros estamos analizando. En este caso, nosotros estamos hablando de el agua. Entonces, esta n es n del aire, perdón, n, no, perdón. Esta n del agua es velocidad de la luz en el vacío dividido velocidad de la luz en el agua. Y esa relación nos da 4 tercios. ¿Cuánto es la velocidad de la luz en el vacío? Y generalmente se calcula como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si queremos saber a qué velocidad viaja la luz en el agua, entonces con el índice de refracción vamos a poder despejar esa duda. ¿Sí? Entonces, siempre, esto puede salir en una pregunta teórica en el examen. Defina el índice de refracción. Y es algo tan sencillo de definir que muchas veces no le hacemos caso, ¿verdad? Sabemos que es una herramienta que usamos para la ley de Snell y nada más. Entonces, el índice de refracción es la relación entre velocidades. La velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio que estamos analizando. Si ustedes conocen algún medio donde la luz puede viajar más rápido que en el vacío, entonces esta n va a ser menor a 1. Pero como ustedes saben, es semi imposible encontrar, para no decir imposible, encontrar que la luz viaje más rápido en algún otro medio. Por tanto, esta n siempre va a ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces acá en el ejercicio lo que nos pide es saber dónde incidirá la luz refractada. ¿Cuál es el fenómeno? Acá
parte el haz de luz, llega hasta esta superficie y después de atravesar la superficie, cambia el ángulo o cambia la dirección de ese rayo y puede llegar a esta cara o a esta cara. La pregunta es, entre A y B, ¿a qué punto llega? ¿Sí? Pero fácilmente puede llegar también a esta cara. A esta cara es lo que es más difícil que llegue, ¿verdad? Que vuelva a entrar. Bueno, ¿cómo procedemos? Tenemos que ecuacionar, ¿verdad? Lo primero que dije hace rato es que el ángulo de incidencia se tiene que medir respecto a la normal a la superficie. Entonces, lo que corresponde hacer es tomar el gráfico y hacer algunas consideraciones iniciales para resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es tomar un punto donde teóricamente va a caer el rayo, donde va a estar incidiendo, y ahí trazar la normal. Y después hacer una consideración como que el rayo cae en algún punto entre A y B. Entonces este sería nuestro gráfico, donde decimos que esta altura es H, esta otra altura entre A y B es H minúscula, y el punto donde va a llegar el rayo entre A y B va a ser igual a Z. Y este punto de la superficie de separación entre aire y agua va a estar a una distancia X de midiendo sobre la horizontal desde el punto de partida de la luz. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que nosotros podamos ir trabajando con triángulos. De repente puede que no sea necesario hacer tantas consideraciones, pero eso vamos a ver en base a cómo avanzamos con el ejercicio, ¿sí? Entonces Profe, dijimos, tengo una consulta. sí, En este caso, por ejemplo, no pide, pero si es que pedía, por ejemplo, para analizar de un rayo reflejado, ¿eso se analiza desde la superficie del agua o desde la parte inferior de la pileta, por como es agua nomás? si pide analizar un rayo reflejado, te cuento, generalmente, en este ejercicio, por ejemplo, te dice qué pasa con el rayo refractado, ¿verdad? Pero realmente lo que suele suceder es que un porcentaje se refracta y un porcentaje se refleja, ¿sí? A no ser que sea un espejo. En el espejo sí, todo lo que incide o la misma intensidad en teoría vuelve a salir, ¿verdad? ¿Qué significa que un porcentaje se refleja y otro se refracta? Que si esto tiene una intensidad de 100, esto va a ser 60 y lo otro va a ser 40, ¿sí? Pero eso también es calculable y vamos a ver con el paso del tiempo, ¿sí? Ahora, eh, se puede analizar, lo máximo que te va a pedir va a ser el ángulo, ¿sí? O dónde llega a pegar el ángulo o dónde llega a incidir el rayo reflejado sobre esta superficie, para lo cual vamos a trabajar con distancia otra vez, ¿verdad? Eh, o lo otro, si de por ahí este rayo llega hasta esta superficie, se refracta, viene el rayo refractado y en este punto se refleja y nos pide calcular a qué distancia de la base ese rayo reflejado sobre esta cara incide. Entonces ahí es otro ejercicio otra vez. O sea, hay muchas variantes, ¿sí? Pero también se puede hacer. O sea, si es dentro del agua, también se puede reflejar nomás. ¿Y cómo pasa? Y con la primera ley es con el mismo ángulo que incide respecto a la normal, va a reflejarse. Bueno, ¿está aclarada tu duda?
Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vemos, el ángulo de incidencia aquí va a ser igual. En este caso vemos que alfa corresponde al ángulo entre la vertical y el ángulo de incidencia. Si trazamos la normal, vemos que por el mismo teorema que vimos en el ejercicio anterior, este ángulo de incidencia es igual a alfa. Por tanto, el ángulo de incidencia va a ser igual a 70 grados. ¿Cómo calculamos el ángulo de refracción? Y ahí sí tenemos que aplicar la segunda ley de Snell. ¿Qué dice la segunda ley de Snell? Dice que el índice de refracción del medio, el índice de refracción del medio donde la luz está incidiendo por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del medio donde el rayo se está refractando por el seno del ángulo de refracción. ¿Sí? Entonces, siempre que la luz esté incidiendo en el aire, nosotros vamos a decir que el índice de refracción es igual a 1, a no ser que el ejercicio plantee algo diferente. Entonces, si es en el aire, tomamos el índice de refracción igual a 1 por el seno del ángulo de incidencia, que sabemos es 70 grados, igual al índice de refracción del medio donde el rayo de luz se está refractando, en este caso es el agua y es 4/3, por el seno del ángulo de refracción. Entonces ahí lo único que necesitamos despejar, porque el resto tenemos todo, es el ángulo de refracción y va a ser igual a 44,81 grados. Una vez que tenemos... ¿Alguien quiere hablar? Profe, una duda. ¿El ángulo de incidencia es 70 grados? Sí, señor. Eso fue lo primero que dijimos. El ángulo de incidencia se mide respecto a la normal, a la superficie de separación entre los medios, ¿sí? Ah, sí, sí, me perdí. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que tenemos ese ángulo de refracción, podemos ver en nuestro gráfico que este ángulo se mide respecto a esta vertical. Entonces, este ángulo, que también se mide respecto a esta vertical, va a ser igual a R. ¿Sí? Entonces, como estos ángulos son iguales, lo que vamos a hacer es trabajar con las distancias para ver a qué puerto podemos llegar. Podemos calcular el valor de X. ¿Cómo vamos a calcular el valor de X? Así como hicimos hace rato, la tangente. Entonces, X va a ser igual a esta altura H, que nosotros tenemos, 2,5, menos esta altura H minúscula, que es 1,5, que también tenemos, por la tangente de alfa. ¿Sí? Esa va a ser nuestra distancia X. Estamos tomando el triángulo que viene desde este punto, llega hasta la superficie de separación y al punto de incidencia. Este triángulo, ¿verdad? Entonces con eso calculamos el valor de X y ahora lo que podemos hacer es calcular el valor de Y. ¿Sí? Vamos a tomar este otro triángulo y vamos a decir que Y va a ser igual a, claro, como ya sabemos cuánto vale X, podemos decir que A es igual a X más Y y de ahí despejar más fácilmente el valor de Y. ¿Sí? Entonces acá nos sale que X es igual a 2,75 metros e Y es 0,25. Quiere decir que
este punto realmente se encuentra más o menos acá, ¿sí? O sea, mucho más a la derecha de lo que pusimos en nuestro gráfico. Después, lo que conviene hacer es relacionar el valor de Z, ¿sí? Este valor de Z con el valor de I. ¿Y cómo van a estar relacionados ellos? Y mediante trigonometría de nuevo, ¿verdad? Va a ser igual, o sea, podemos escribir que la tangente de R, acá la tangente de R va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por tanto, el valor de I va a ser igual a Z por la tangente de R. Y de ahí podemos despejar el valor de Z. ¿Cuánto sale Z entonces? Z sale 0,25 metros. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿A partir de dónde se cuenta ese valor de 0,25 metros? Quiero que metan esto en su calculadora, por favor. 0,25 dividido tangente de 44,81. Bueno, vemos entonces que la respuesta tendría que ser entre A y C, ¿verdad? O sea, 0,25 se cuenta a partir de A. Este 0,25 se cuenta a partir de A. Entonces es más o menos en este punto, ya que esta altura H es 1,25, ¿verdad? Entonces finalmente la respuesta sería 0,25 debajo de A. Y con eso termina este ejercicio.